Buenas noches. Siguiendo con la escritura del diplomado, tenemos la presencia de la doctora Eliana Elder Aurora Sánchez, que es juez superior de las salas laborales. Por favor, la doctora va a desarrollar el tema interpretación y aplicación de las normas nacionales e internacionales en la resolución de los conflictos de la justicia laboral. Por favor, un fuerte aplauso para la doctora Eliana Elder Aurora Sánchez. Ahora sí. Bien, como dijo la señorita, voy a conversarles sobre el tema de la interpretación y aplicación de las normas nacionales e internacionales en la resolución de los conflictos de la justicia laboral. Con motivo de la aplicación de la nueva ley procesal del trabajo, la ley 27497, se están emitiendo, formando diversas capacitaciones a nivel nacional, y sobre todo ahora que en noviembre entrará en vigencia en la Corte de Lima, que es la corte más grande del país, entrará en vigencia esta nueva ley procesal. Y es muy importante que tanto los abogados como, para empezar, todos, o su gran mayoría, somos abogados. Primero, abogados. Segundo, ya vienen los jueces, los fiscales, los procuradores, los funcionarios del Ministerio de Trabajo, los funcionarios del Ministerio de Trabajo, del Ministerio Público, fiscales. También, miren ustedes toda la implicancia que tiene esta nueva ley, los del Ministerio de Justicia, que si bien es cierto, los procuradores pertenecen al Ministerio de Justicia, pero a su vez, ¿no? Tienen una dependencia directa con las entidades a las que prestan servicios. Entonces, tenemos un amplio campo en el que debemos trabajar capacitando. Es muy importante que los colegas, porque yo primero, como les decía, soy abogada, y ya después todo lo demás, ¿no? En realidad la señorita me ha hecho una presentación restrictiva, ¿no? Porque en realidad yo soy magistrada, pero tengo una amplia experiencia en lo que es materia laboral y en general, no solamente en la materia laboral respecto al derecho individual, sino también al derecho colectivo y también en contencioso administrativo, en materia laboral y en seguridad social, ¿no? Lo que denominamos el proceso contencioso administrativo, y también, por supuesto, constitucional, ¿no? Entonces, y además que soy docente universitaria, ¿no? Muchos años de docente universitaria, ¿no? Ustedes dirán, esta doctora ya debe estar por jubilarse. Mentira, empecé muy joven, ¿no? Pero se hace camino al andar, ¿no? Entonces, en ese camino uno va adquiriendo experiencia, y es lo que yo vengo a darles.
Soy abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, mi alma mater, y con estudios de posgrado en la Universidad de San Martín de Porres, en maestría en Derecho Laboral y Seguridad Social. Además, hice también la maestría en Tributación, ¿no?, que es Ciencias Contables, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y el doctorado nuevamente en mi alma mater, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y con estudios de posgrado en la Universidad Complutense de Madrid, España, que es este posgrado relativo a relaciones laborales, ¿no? Y seguiría mencionando con estudios en la Escuela Judicial de España, etc. Pero ese no es el caso, sino que para que ustedes, ya que estoy yo acá, me puedan preguntar si tienen interrogantes con relación a la nueva ley procesal, ¿no? Y bueno, y de pasadita, como soy integrante de la Comisión de Implementación, recibir también de repente sugerencias. Pero el tema que nos va a ocupar a nosotros hoy día, porque la siguiente clase o exposición va a ser relativa a la segunda parte del artículo 7º del título preliminar de la nueva ley procesal. Entonces, esta primera parte es la que vamos a ver nosotros hoy día, que se trata sobre, el artículo cuarto del título preliminar de la nueva ley procesal de trabajo, que dice: los jueces laborales, bajo responsabilidad, imparten justicia con arreglo a la Constitución Política del Perú, los tratados internacionales, que es lo que vamos a ver hoy día nosotros. Entonces, los tratados internacionales de derechos humanos y la ley. La segunda parte de este artículo señala: interpretan, se está refiriendo a los jueces laborales, interpretan y aplican toda norma, incluyendo los convenios colectivos, según los principios y preceptos constitucionales, así como los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia de la República. ¿Qué beneficios, a mi modo de ver, contiene esta nueva ley? Pues bien, yo considero que los beneficios son... ¿Puede ir avanzando, por favor? No avanzando, nada, yo estoy hablando y tiene que ir avanzando, señor, por favor, para que también de forma didáctica podamos los señores ir viendo, ¿no? Ahí está. Bien, los beneficios que advertimos son los siguientes. A ver, la participación de diversas instituciones que necesariamente tienen que vincularse con el servicio de justicia laboral. Ya habíamos dicho: Ministerio Público, Ministerio de Justicia, Ministerio de Trabajo, Defensoría del Pueblo. Todos en algún momento van a participar en el servicio de justicia con esta nueva ley. También el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y los sindicatos van a tener legitimación especial para la defensa de las pretensiones derivadas de la afectación al derecho a la no discriminación en el acceso al empleo. Ustedes recordarán que hay una ley expresa al respecto, y es ley. Y
¿por qué es que el Estado peruano emite esta ley? En cumplimiento de los principios de derechos fundamentales de la OIT, ¿no? Que es el acceso, el libre acceso al empleo, ¿no? Y un empleo digno, lo dice. Entonces, ese mérito a ellos, porque estos principios se incorporaron a la Constitución de la OIT. Entonces, todas las naciones, incluso los que no han ratificado convenios, o incluso que no están dentro de la OIT, por el solo hecho de integrar las Naciones Unidas, tienen la obligación de cumplir con estos principios y derechos fundamentales declarados en 1998 por la OIT. Bien, entonces, con relación a la aplicación, decía, del acceso al empleo, y también cuando se transgrede la prohibición de trabajo forzoso e infantil. Igualmente, está dentro de los principios y derechos fundamentales de la OIT. También es muy importante señalar lo siguiente, que esta nueva ley abarca una mayor cantidad de conflictos, o me expreso mejor, una mayor cantidad de materias que van a ser tratadas en esta ley. Y yo decía una mayor cantidad de conflictos jurídicos por lo siguiente. A ver, en el derecho individual no vamos a tener la relación entre el trabajador y el empleador. Esta relación, ¿no?, va a tener un trato sucesivo, pero en algún momento va a terminar. Pues bien, en ese trato sucesivo va a haber una serie de situaciones, mejoras económicas, quizás disminución de las remuneraciones, quizás incremento de la jornada de trabajo, el despido, etc. Pues bien, todas estas situaciones, si no se solucionan en trato directo o por otros medios de solución de conflictos, va a persistir como conflicto. ¿No es cierto? Persiste el conflicto y está ahí. Igual, en el derecho colectivo. En el derecho colectivo, si hay incumplimiento de convenio, porque ya estamos hablando de grupos de trabajadores con su empleador o empleadores. Entonces, ya no solamente va a ser el problema de un trabajador como en el derecho individual del trabajo, sino que va a ser en forma colectiva. Y aún más, ahora con esta nueva ley, no solamente se ven los conflictos ya iniciados, sino los que están por iniciarse, un previo. Entonces, miren ustedes, tanto en un derecho como en el otro, se crean conflictos que no han obtenido solución por las diversas modalidades de solución de conflictos. Y entonces, por eso decía conflicto jurídico, llegan al Poder Judicial vía el proceso laboral
Hoy, Corte de Lima, la ley 26636. Y a partir de noviembre, la 27497. Pero están coexistiendo en estos momentos ambas leyes, porque ya en otras cortes del país ya están aplicando la nueva ley. Pero los procesos que se iniciaron con la anterior van a seguir su trámite hasta su finalización con la anterior ley, ¿no? Y entonces, realmente es un ejercicio muy fuerte para los abogados y para todos en general, ¿no? Que vamos a tener que decir, bueno, fue con la nueva ley, ya. O es con la nueva ley, ya tengo que hacer esto. Con la anterior ley me sujeto a esto otro. Entonces, realmente hay que situarnos, ubicarnos debidamente en cada una de estas leyes. Bien, y por eso decía, llegan los conflictos jurídicos con esta nueva ley en mayor cantidad. Si bien es cierto, con la ley que modifica el Código Procesal Civil, ¿no? Que entra en vigencia el 29 de mayo del 2009, también se modificó algunos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Modificadas la Ley Orgánica del Poder Judicial en cuanto a la competencia de los juzgados y salas laborales, se amplió la competencia. Y es desde mayo del 2009, desde la fecha del 29 de mayo del 2009, que los jueces y salas laborales son competentes para conocer también los procesos contenciosos administrativos en materia laboral y de seguridad social. Y que pasó casi desapercibido. Y cuando los abogados se dieron cuenta, ¿cómo? No tengo que ir al Tribunal Nicaragüense, no tengo que ir a la sala que está por allá, porque son diversas salas y que están en diversos lugares. No, porque ahora todo va a ser en los juzgados y salas laborales. Ninguno problema, ¿no? Ninguno problema. Entonces, bien, aparte de la ampliación de la competencia ya hecha a partir de mayo del 2009, en la nueva ley igualmente se amplía aún más. Y para los que nos gusta la materia laboral, qué bien, ¿no? Qué bonito, qué reto, pero qué complicado, pues, porque vamos a tener que adaptarnos todos, ¿no? Y es un poquito difícil, pero no es imposible cuando se tiene voluntad y se estudia, como lo que están haciendo ustedes en este momento, ¿no? Entonces, yo les tengo que hacer esto muy fácil, ¿no? Que lo es, pero así aprendemos todos, porque la intención es que se aprenda, ¿no? Para eso ustedes vienen acá a aprender, y no es para que yo me luzca, sino para que el público, que son ustedes, aprenda, ¿no? Porque al menos es la función del docente, y yo soy básicamente docente. Entonces, les decía que se amplía la competencia. Entonces, esto es un beneficio. ¿Por qué? Miren, en la nueva ley nosotros conocemos, ¿no? Que como uno de los postulados del derecho al trabajo es que la parte débil de esta relación laboral es el trabajador, ¿no? Y la parte fuerte, dominante, ¿no? Que tiene más poder económico y que tiene los instrumentos necesarios para aprobar, por ejemplo, la relación laboral, ¿no?
cuánto ganaba, etc., es el empleador. ¿Bien? Esta situación, ¿no?, cambia. Con la anterior ley hablábamos del trabajador y su empleador. Con esta nueva ley cambiamos y se dice prestador de servicios, que abarca las relaciones jurídicas entre el trabajador y su empleador, ¿no?, que es una relación de naturaleza laboral. También comprende las relaciones de naturaleza formativa. Acuérdense ustedes que en la ley, ¿no?, en la 728, se habla de los practicantes y también fue ampliada con sucesivas normas. Practicantes, trabajadores aprendices, incluso profesionales que para ganar experiencia hay diversas modalidades. Pues bien, pero no tienen un contrato de trabajo, no son trabajadores. Podemos decir que son prestadores de servicios, sí, pero no son trabajadores, sino que tienen una situación que se denomina formativa. Luego también el aspecto de trabajadores cooperativistas, que antes con la anterior norma, no la 26636, sino la 003-80-TR, que regulaba también, se determinaba que sí podíamos ver lo relativo a los trabajadores cooperativistas. Después, con la 2666, ya no estuvieron comprendidos y entonces tuvieron que ir a la vía civil, ¿no?, para reclamar sus diferencias. Entonces, ahora nuevamente se regresa, ¿no?, y también las relaciones entre los prestadores de servicios administrativos. Entonces el campo es amplio, muy bueno, sí, muy bueno porque se concentra en una sola especialidad, temas que le correspondían, pero que por las restricciones legales se iban a el derecho al proceso civil, ¿no? Luego tenemos también un beneficio que es que otorga preeminencia a la oralidad en los procesos y constituye básicamente un debate oral donde el juez es el director y el que pregunta. A ver, con la 26636 también se decía, ¿no?, en los principios, acuérdense ustedes, se decía, el juez es el director del proceso. Bien, acá igual es el director del proceso, pero va más allá. El juez es el que único que está autorizado a interrogar tanto a las partes, a los terceros, y a todo aquel que participe en la audiencia de juzgamiento. Otro beneficio es que se da un gran avance hacia la modernidad. Y digo hacia porque no se puede al inicio esperar que todo marche a las mil maravillas. Sé que hay dificultades, ¿no?, porque hay dinero, sí, para la implementación, pero
a veces hay falta de coordinación y me refiero por otras cortes que ya hay, que me escucho que ya se ha iniciado la nueva ley procesal ya está vigente. ¿Qué ocurre? Que la nueva ley señala que el juez en la audiencia va a pedir la información respecto a las planillas al Ministerio de Trabajo. Sin embargo, hay problemas que yo pienso que es de fácil solución en cuanto a que inmediatamente las remitan para que puedan verlas en la misma audiencia. Entonces, eso está dificultando, pero pienso que es cuestión de coordinación. Y hay en otros lugares del país porque todo es por vía internet, y en otros lugares del país demora el internet, no sé cómo le denominan, es muy pesado, no carga, bueno, algo de eso. Entonces, hay cosas técnicas que tienen que solucionarse, pero al implementarse en las grandes ciudades no tiene por qué pasar ello. Entonces, se introduce con esta nueva ley, se introducen las actuaciones registradas en audio y video. Sí, audio y video, menos la audiencia de conciliación. La audiencia de conciliación no, pero todo lo demás sí. Bien. Bueno, y se evita el uso del papel. Otro beneficio es que las notificaciones se realizarán vía correo electrónico. Hay la obligación de crearse un correo electrónico e incluso la ley contencioso administrativo señala, hasta el momento no se cumple porque no hay nada implementado tampoco en las cortes del país, pero bueno, sería que cumpla, ¿no?, la OMP. Ya ese es otro tema. Bien, luego, otro beneficio. En cuanto a las pruebas presentadas y actuadas directamente en la audiencia de juzgamiento, donde el juez puede interrogar directamente a las partes, ya les había dicho, ¿no?, a terceros, incluso a los terceros que participan en la audiencia. Y cuando digo los terceros que participan, me estoy refiriendo a los testigos, a los peritos y también a los abogados. Y acá, por si acaso, no se requiere presentar pliego interrogatorio. No, ya desaparece. Con esta ley desaparece el pliego interrogatorio. Luego tenemos, en lo referente a las medidas cautelares, a ver, en la 26636 se señala que cuando la petición es sobre montos dinerarios, ¿no?, cuantificables, solamente procedían los embargos de inscripción o administración. Eso es lo que dice la ley, la 26636. Pero ello se superó. ¿Y cómo? Con la decisión de los jueces, que interpretaron extensivamente, aplicando el Código Procesal Civil, y en un pleno jurisdiccional se acordó que debíamos aplicar todas las medidas cautelares que señala el Código Procesal Civil. Y eso se viene haciendo. Sin embargo, esta nueva ley, la nueva ley, ya lo dice, ¿no?, que se aceptan todas las formas señaladas, ¿no? Entonces, se supera a la 2666, sí,
pero en la práctica la 26.636 fue superada, ¿no? La justicia laboral decidió que había que concordar normas, ¿no? Y que estuvimos de acuerdo todos y por eso se aprobó en el pleno jurisdiccional. También hay otras particularidades como la celeridad en la tramitación de los procesos que durarían aproximadamente 6 meses desde su inicio hasta su finalización. Pero lo más, ¿perdón? Lo último que se pierde es la esperanza. Entonces esperemos que realmente sea así, ¿no? Porque no podemos estar gastando tantísimo dinero, ¿no? Porque es el dinero de todos los peruanos, esos préstamos que nos da el Banco Mundial, después los pagamos todos, no nos regalan, ¿no? Entonces la implementación cuesta, entonces todos tenemos que pensar y que va a ser todo un éxito, ¿no? Y sí, tenemos que tener esa seguridad, hay que tener esa seguridad de que va a ser así. Bien, entonces, y tiene también una particularidad, y esta sí que me encanta, esta particularidad, que si se interpone recurso de casación, no impide la ejecución de la sentencia. ¿Qué les parece? Para mí sensacional. Yo estaba en la Sala Suprema y la cantidad de expedientes que llegan a la Sala Suprema rebasa la capacidad humana de los jueces. Y es por eso que cuando se programa demora un año, demora un año y medio en la programación. Sí, pero ¿qué se puede hacer? La cantidad de expedientes, tenemos malas leyes. ¿Se acuerdan que se modificó el Código Procesal Civil en cuanto con la ley esta que entró en vigencia el 29 de mayo del 2009, modificando los requisitos para la interposición del recurso de casación? En vez de ser un remedio, fue un desastre. Y lo digo con conocimiento de causa, porque ahora, si no lo presentan en la Sala Superior, lo presentan de frente a la Sala Suprema. Y lo presentan incompleto y hay que pedir a la Sala Superior. Y no les podemos rechazar de plano, porque si no, se les está violando su derecho de defensa. Entonces, es realmente, incluso, se repite. Se forma cuadernillo cuando viene el principal, pero también las partes o una de ellas ingresa su recurso de casación directamente. Y como los expedientes vienen de todo el Perú, vamos a poner un expediente que viene de Tumbes. El litigante presentó directamente su recurso de casación en la mesa de parte de la Sala Suprema. Pero también lo hizo en la Corte Superior de Tumbes. Como tiene que concederlo sin siquiera calificarlo, es decir, una vez presentado tiene la obligación de elevarlo a los 3 días. Pero como Tumbes está bien lejos, ¿no? Y entonces demora. Mientras demora ya llegó el escrito que presentó directamente. Presentó 2. Se arman 2 cuadernillos. Y si uno no es sigiloso, ¿no? Porque no es un sistema informático de última generación que inmediatamente pueda avisar que ya ingresó otro recurso igual, se duplica. ¿No? Entonces realmente hay mucha imperfección con la modificación del recurso de casación, mucha imperfección. Es una ley
que en vez de solucionar, como les digo, ha empeorado el asunto. Bien, otra posibilidad, y acá sí, en cuanto a beneficios, y acá sí tengo mis serias dudas, a ver qué dirán ustedes, que es con relación a la posibilidad de acudir al patrocinio, de no acudir al patrocinio de un abogado cuando la cuantía asciende a 10 URP y de 10 URP a 70 URP si es que lo considera el juez de la causa, ¿no? Para ello, el Poder Judicial ha elaborado formularios de demanda y que muy bien lo puede llenar el demandante. Es una solución para muchos trabajadores o prestadores de servicios, sí, quizás. Es una forma muy rápida de presentar una demanda, sí, pero, ¿y los abogados? ¿Qué van a hacer? Por otro lado, a ver, yo lo pongo en condicional. Estaríamos retrocediendo y sería el reino de los señores que no han sacado sus títulos, ¿no? O que nunca estudiaron derecho, ¿no? Porque siempre el trabajador tiene temor de equivocarse al llenar el formulario y entonces va a necesitar que alguien lo oriente. No, lo dejo ahí. Ah, ¿qué pasa? No sé. Ya lo veremos, ¿no? Ya lo veremos. Pero es peligroso, sí. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Colegio de Abogados hacía su campaña de su batida contra los tinterillos, decían, ¿no? Contra los tinterillos. Realmente hacían la batida, pues. No se iban todos a hacer la batida. Pero bueno, hay que ver qué pasa, ¿no? Hay que ser también positivos en este punto. Bien, entonces, esos beneficios que les he comentado van a ayudar a la solución de los conflictos laborales. Pero, si nuestros jueces laborales aplican el título preliminar, el artículo 4, como les decía, de impartir justicia con arreglo a la Constitución Política del Perú, los tratados internacionales de derechos humanos y la ley, que es el tema que yo voy a conversar hoy día con ustedes, la siguiente clase será el siguiente párrafo. Interpretan y aplican toda norma jurídica, incluyendo los convenios colectivos, según los principios y preceptos constitucionales, así como los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia de la República. Entonces, debemos entender que los jueces laborales deben aplicar el derecho internacional del trabajo y el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Cuáles son los principales organismos internacionales que emiten normas? Tenemos la OIT, tenemos la Organización de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, ¿no? los cercanos a nosotros. Pues bien, en cuanto a la Organización Internacional del Trabajo, que regula justamente tanto la materia del derecho individual como del derecho colectivo y también temas procesales del trabajo, ¿no? Entonces, esta organización
es una agencia especializada de las Naciones Unidas cuya misión es promover la justicia social y los derechos humanos en el trabajo. Y tiene una estructura tripartita, seguramente ya lo saben ustedes, ¿no? Pero quizás no todos. Entonces tiene una estructura tripartita conformada por los gobiernos, los empleadores y los trabajadores. Entonces, o la OIT, ya voy a decirlo así para ser más rápida, la OIT elabora convenios, elabora recomendaciones. Los convenios tienen que ser ratificados por los estados y por consiguiente, al ser ratificados, los obliga a su cumplimiento. Las recomendaciones no son vinculantes, pero todo estado que se precia, ¿no? que tiene un prestigio en la comunidad internacional, se ve en la obligación de cumplir. ¿Bien? Entonces, la OIT interviene en sus 183 Estados miembros para asegurarse que las normas de trabajo sean respetadas. Bueno, ya sabemos que ahí Versalles se ha comido una S. Fue fundada la OIT en 1919, en vuestro dinero de la infraestructura es la siguiente. Tiene tres órganos principales, una asamblea general, que es la Conferencia Internacional del Trabajo, luego tiene un consejo ejecutivo, que es el Consejo de Administración, y una secretaría permanente, que es la Oficina Internacional del Trabajo, que tiene un director general que es elegido por el Consejo de Administración. Y este director general es elegido por 5 años y es reelegible. La OIT, en cuanto a la Oficina Internacional del Trabajo, tiene diversas oficinas en los diversos continentes. Y además, la Oficina Internacional del Trabajo es la dependencia de la OIT que siempre funciona, a diferencia de la Asamblea General y del Consejo Ejecutivo. Bien. ¿Cómo es que vamos a aplicar los tribunales nacionales el derecho internacional del trabajo? ¿Y cómo es que los abogados, los litigantes, ¿no? los prestadores de servicios, los empleadores y principalmente los jueces vamos a aplicar el derecho internacional del trabajo? A ver, los abogados, en mérito al artículo 4 del título preliminar, solicitará que el juez, su sentencia, aplique el derecho internacional del trabajo en lo que sea aplicable. Bien. ¿Cómo es que se aplicará? Para esto tenemos métodos de incorporación. A ver, son 4. Se incorpora en forma integral a través de una ley. A ver, estos 4 son en el sistema dualista. ¿Ya? Va a haber el sistema dualista y el sistema monista. Entonces tenemos que en esos dos sistemas se dividen los países de aplicación de las normas internacionales, ya que quede claro, de la aplicación de las normas internacionales. Entonces, en los países del sistema dualista se incorporará en forma integral a través de una ley que se limita a reproducir
textualmente el tratado, con el fin de transformarlo en ley nacional. Es decir, que mediante una ley nacional lo incorpora a su sistema legislativo. Otro, adopción de una ley que indica en su preámbulo o al principio de un capítulo que ella tiene por objeto incorporar al derecho interno las disposiciones de un tratado ratificado. Otra, la incorporación implícita de todo o parte de un tratado por la vía de una ley que se inspira estrechamente en el contenido del instrumento internacional. Y cuarto, la incorporación por la vía de disposiciones legislativas que otorgan a los tribunales el poder de poner en práctica el contenido de un tratado. ¿En cuál de los cuatro está el Perú? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se acuerdan ustedes la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución? La incorporación, ¿no es cierto? Dualista, claro, sí, definitivamente. Pero en uno de los cuatro estamos. En la incorporación por la vía de disposiciones legislativas que otorgan a los tribunales el poder de poner en práctica el contenido de un tratado, ¿no? Esa es nuestra ubicación, ¿no? Y en los países de sistema monista va a ocurrir lo siguiente, que algunos países le van a otorgar al conjunto de los tratados ratificados un valor igual al de las leyes. Nada más, ¿no? Sus leyes ordinarias. Ejemplo, Ucrania y Filipinas. Otra modalidad, cuando les conceden valor de ley ordinaria a los tratados ratificados. Ciertos países otorgan un estatus constitucional a los tratados ratificados en materia de derechos fundamentales de la persona. Y en estos casos está Panamá, Colombia o Brasil. También tenemos otros países monistas que reconocen un valor supra legal, pero infraconstitucional, es decir, que es menor a la Constitución, ¿no es cierto? Entonces, estos prevalecen sobre las leyes ordinarias en su contra, siempre que sean conformes al contenido de la Constitución Nacional. Caso de Francia. También hay otros países que reconocen un valor supralegal, pero les conceden explícita o implícitamente un estatus constitucional a todo el tratado o a una parte de este, ¿no? Pero que sea un tratado ratificado en materia de derechos fundamentales de la persona. Y ese es el caso de Argentina. Otros países conceden bajo ciertas condiciones un valor supraconstitucional a los tratados internacionales ratificados. Estos son los Países Bajos. Entonces, para que no se entienda, el sistema monista se reconoce en los países en cuyo derecho interno y el derecho internacional, ¿no? Acá está el derecho interno, acá el derecho internacional, se tienen coiterantes de la misma esfera jurídica, y los tratados, todos están, y los tratados internacionales ratificados son parte integrante del derecho nacional.
Otros países europeos de tradición romano-germánica están Rusia, los países de Europa Oriental, los países del África, los países de América Latina, entre ellos nuestro país. ¿Usted decía monista o dualista? No, monista. ¿Ya? Y también Japón y Filipinas. Pero en el caso de Filipinas hay que tener cuidado, porque también hay países que tienen un sistema mixto, dual y monista, ¿no? Ese es el caso de Filipinas. En cambio, se consideran dualistas a los países en los que el derecho nacional y el derecho internacional son concebidos como dos esferas herméticas y separadas, no bastando la ratificación de los tratados internacionales para integrarlos al derecho interno. Bien, este sistema básicamente se aplica en los países de tradición jurídica inglesa y también en los países escandinavos. Y la diferencia entre estos dos sistemas se centra en la utilización de los tratados ratificados para resolver directamente un litigio por los tribunales nacionales. Eso es lo básico. Si lo usan directamente para la resolución de un litigio o lo usan en forma indirecta, a través de una ley, ¿no? A través, o utilizan solamente una parte, pero siempre a través de una ley. No lo reconocen como tal en su integridad. ¿Por qué? Porque ellos consideran que pertenecen a esferas diferentes, ¿no? Su derecho nacional y el derecho internacional, y entre ellos los tratados, son aparte, ¿no? Y en ese aspecto son herméticos. ¿Cómo utilizamos los tratados internacionales o cómo utilizar los tratados internacionales por los tribunales nacionales? ¿Cómo utilizar? Se utilizan en 4 formas. 1, para resolver directamente el litigio. ¿Ya? 1, para resolver directamente. 2, para interpretar disposiciones de derecho interno. Cada uno lo voy a explicar. 3, como fuente de inspiración para el reconocimiento de un principio jurisprudencial. Pero ojo, miren, estoy diciendo fuente de inspiración, no que lo voy a utilizar directamente. ¿Ya? Directamente lo voy a utilizar en el primero, para resolver el litigio. Y 4, para reforzar una solución fundada en el derecho nacional, ¿no? Lo que decimos, y a mayor abundamiento, ¿no? Ya, es para ese, ¿no? Y 4, ¿ya? A ver, en cuanto para resolver directamente el litigio, a ver, acá no se requiere recurrir a otras fuentes complementarias de derecho, porque la disposición internacional permite resolver directamente el conflicto. Por consiguiente, los tribunales nacionales utilizan la disposición internacional como lo harían con una ley nacional, constituyendo así la fuente internacional el fundamento principal de la resolución del litigio. A ver, ya. Hay un caso a ver,
para que no me compliquen. A ver, ejemplo, un caso donde los trabajadores solicitan el pago de unas remuneraciones que no se consideran como tales en la boleta de pago, sino que está en columnas separadas, ¿no? Como una bonificación, pero esa bonificación es permanente, ¿no? En su percepción y en el tiempo. El monto es constante y se percibe en él. ¿Bien? Entonces, pero el decreto legislativo, el 650, el texto único, nos indica en el artículo 19 y 18, por ahí van, cuáles son las remuneraciones que se consideran remuneraciones que van a formar parte de la compensación por tiempo de servicio, ¿cierto? Y que otras no forman parte de la compensación por tiempo de servicio. ¿Bien? Entonces, no hay otra norma, ¿no? Y si alguien conoce otra norma, que diga lo contrario, me lo dice, pero no hay otra. ¿Qué va a hacer el juez? ¿Qué hará el juez? Aplicará un convenio internacional y lo va a comportar con otro tratado internacional en el que dice que la remuneración sirve para la manutención y la sobrevivencia de la persona humana, ¿no? Entonces, derecho fundamental, sí, puedo aplicar, sí puedo aplicar. Entonces, si la remuneración me sirve para alimentarme, para subsistir, derecho fundamental, ¿no es cierto? Porque si no como, muero, ¿no es cierto? Ya ese es el extremo, ¿no? Pero si no como, muero. ¿Bien? Entonces, a buscar qué convenio internacional me puede apoyar para aplicar directamente y solucione este conflicto jurídico. ¿Cuál será? Un convenio bien conocido, el convenio 100 de la OIT. Entonces, supremacía de las normas. Y se aplica el convenio. ¿No? Y con esta nueva ley, justamente lo dice, ¿no? Nuevamente retornamos al texto. Los jueces laborales bajo responsabilidad imparten bajo responsabilidad. Todos somos responsables de alguna cosa, ¿no? Cada quien es responsable. El abogado que plantea su demanda es responsable y lo van a multar. No sé a quién le tocará esa parte, pero es bueno que estén atentos, ¿no? Porque ahora, si se considera que no tiene la razón y que lo ha hecho con malicia, de inmediato se multa. Luego dicen, ¿no? Los jueces bajo responsabilidad imparten justicia con arreglo a la Constitución Política del Perú, los tratados internacionales de derechos humanos y la ley. Y la ley. ¿A cuál elijo? Al tratado internacional. Tengo que elegir, ¿no? Porque con esta nueva ley
es bajo su responsabilidad. ¿No? Lo malo está que después, cuando uno dice eso, menos mal que ahora ya lo va a decir, ya lo está diciendo. Nos plantean amparos, etcétera, ¿no? Es decir, como nadie está conforme, una parte se queda conforme y la otra no. Entonces, por cualquiera de los lados nos llegan los amparos. Bien. Pero el juez tiene que tener una línea, ¿no? Y con esta ley, pues, se hace en buena cuenta obligatorio, ¿no? Es el cumplimiento de la aplicación de las normas internacionales de trabajo. Bueno, entonces, puede ocurrir la aplicación directa del tratado internacional en tres situaciones. Uno, para llenar una laguna del derecho nacional, que en el derecho nacional no se tenga previsto nada al respecto. Entonces, a ver, busco normas nacionales, no encuentro. ¿Qué hago? Me voy a la Constitución. Constitución, ¿qué me dices? Uy, no me aportas mayor cosa. Sigo, tratados internacionales. A ver, primero el de la especialidad. OIT. Muy bien. Si no encuentro en OIT, me iré pues a la Declaración Internacional de los Derechos Humanos. Después regresaré y miraré el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, hasta que encuentre algo. Y por último, seguro que encuentro en la Declaración de las Naciones Unidas. Sí, seguramente, pero encontraré. Bien, entonces se llena el vacío, es decir, la laguna del derecho nacional. Dos, otra situación, para adaptar una disposición nacional menos protectora. Menos protectora. Miren ustedes, siempre nos basamos en la protección. Los que se especializan en esta materia saben perfectamente que la protección no es porque se le ocurra al juez laboral, no es porque se le ocurra al abogado laboralista, no, es porque simplemente es un principio del derecho del trabajo. El derecho del trabajo dio su autonomía de las otras ramas del derecho, en específico del derecho civil. Y para eso tiene sus principios propios, ¿no? Pero a veces confunden los abogados que vienen de otras especialidades a litigar con el derecho del trabajo y dicen, ay, este abogado es muy reclamón, o este abogado tiene pensamientos retrógrados de la época de Marx. No, es simplemente que el derecho del trabajo se ha formado así, con estos principios. Entonces, la protección del derecho del trabajo no ha salido de la nada, ha sido por la lucha de muchas generaciones de trabajadores. Todo lo que gozamos ahora nosotros de beneficios, de derechos, todo es gracias a ellos. No que nos olvidamos. Bien, entonces, para adaptar una disposición nacional menos protectora, en el ejemplo que di, la norma que el texto único
único ordenado del decreto legislativo 650 sobre remuneraciones, pago de CTS, etc. ¿Bien? ¿Es menos protectora? Sí, es menos protectora, ¿no? Y entonces se aplica la otra. Otra situación. Para invalidar, ahí está, mal escrito, para invalidar una disposición nacional contraria a las disposiciones de un tratado ratificado. Siguiendo con el ejemplo, si nuevamente el texto único ordenado, ¿no?, del 650, fuera una disposición contraria a las disposiciones de un tratado ratificado, para invalidar, ¿qué se tendrá que hacer? Aplicar el control difuso. Estas tres formas se dan para resolver directamente el litigio aplicando un tratado internacional. Y ustedes dirán, pero ¿y por qué tengo que saber todo esto? Tienen que saber porque está en la nueva ley y les va a ser de gran utilidad. Ya veo muchos de los colegas estudiando sus convenios, sacando su recopilación de convenios y cuáles han sido ratificados por el Estado, porque ya lo puedo usar y hay obligación y responsabilidad de que esto se aplique. ¿Qué les parece? Luego, para interpretar disposiciones de derecho interno, ¿se acuerdan qué es cómo es que se va a aplicar? Ya, se aplica directamente, ya dijimos. Ahora, la otra forma, para interpretar disposiciones de derecho interno, utilizo el tratado internacional para interpretar las disposiciones de derecho interno, ¿no?, del derecho nacional. Entonces, aquí los tribunales nacionales se refieren al derecho internacional no para resolver directamente el litigio, el conflicto, sino con el fin de precisar el significado y el alcance. Es decir, no lo utilizo directamente, sino que lo que voy a hacer es precisar el significado y el alcance de las disposiciones nacionales, nacionales aplicables a ese conflicto. Entonces, utilizo la ley nacional, pero preciso que en el tratado tal también se reconoce aquello. Y es un tratado ratificado por el Perú, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, formalmente la decisión judicial se dicta sobre el fundamento del derecho interno. El derecho internacional influye en la dirección de la decisión, aclarando el significado que debe darse a las disposiciones del derecho nacional, ¿no? Lo que les decía, el mayor abundamiento, ¿no? Y permite dilucidar una ambigüedad del derecho nacional, delimitar más claramente el alcance de un texto. Esa es la segunda forma. La tercera será que lo podemos utilizar como fuente de inspiración para el reconocimiento de un principio jurisprudencial. A ver, acá va a ser el trabajo de los tribunales o de los jueces para decidir, desarrollar su jurisprudencia basándose en el contenido del derecho internacional. Se utiliza
de manera indirecta para la resolución del conflicto. En este caso ya no es directa. Y la decisión del tribunal se basa en el principio jurisprudencial por él establecido y no en la disposición internacional que pudo inspirar el reconocimiento. A ver, ¿quiénes elaboran jurisprudencia vinculante? Tenemos las salas de la Corte Suprema, siempre y cuando sean debatidas en un pleno jurisdiccional. Pero en lo contencioso administrativo, la Sala Constitucional y Social emite jurisprudencia, precedentes vinculantes, pero por imperio de la ley, ¿no? Que es el texto único ordenado de la ley 27.584, si es que la memoria no me falla, ¿ya? Entonces, ya tenemos ahí una sala que emite jurisprudencia en materia laboral o de seguridad social. Hace poco, el día viernes, me parece, el viernes, hubo un pleno jurisdiccional laboral. Ya pronto tendremos las conclusiones, pero ya hay trascendido, ¿no? Entonces, también va a ser vinculante. Ya tenemos dos. Luego tenemos las decisiones de las salas constitucionales y sociales, ¿no? La permanente y la transitoria, que igualmente, si bien las decisiones, las resoluciones, las casaciones, mejor dicho en específico, no son vinculantes, pero sí tienen carácter jurisprudencial, ¿no? Ahora, el juez se puede apartar si considera, ¿no?, que hay otros motivos más importantes, ¿no?, y que fundamenta adecuadamente su apartamiento. Puede hacerlo, pero no podrá hacerlo de un pleno jurisdiccional casatorio, ¿no? Bien, entonces, miren que ya tenemos 4. Y por último, el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, que también administra justicia constitucional en materia laboral y de seguridad social, cuando quiere, ¿no? Por eso, ¿acuerdan la sentencia del señor que se ha hecho famoso, el señor César Bailón, ¿no? Y ahí dice, pues, el tribunal, la justicia ordinaria laboral ve estos temas, la justicia contenciosa administrativa ve los otros temas. Yo solamente voy a ver estos y estos y estos, ¿no? Pero cuando yo quiera, cuando yo considere, veré también. Entonces, por eso digo, ve cuando quiere, todo lo que quiere. Bien. Entonces tenemos 5, ¿no? 5. Y al desarrollar su jurisprudencia, van a necesitar también basarse en los tratados internacionales. Pero acuérdense ustedes de las sentencias del Tribunal Constitucional, cuando en sus fundamentos utiliza tratados internacionales, incluso utiliza doctrina de otros sistemas. Igualito los desarrolla todo, pero al final, cuando fija su precedente, en las reglas de su precedente no va a señalar los tratados internacionales que utilizó. Entonces, ese es un claro ejemplo de esta fuente de inspiración para el reconocimiento de un principio jurisprudencial.
Entonces la decisión de ese tribunal, sea ordinario o sea constitucional, se basa en el principio jurisprudencial por él establecido y no en la disposición internacional que lo inspiró. ¿Ya? Entonces se entiende, ¿verdad? Eso sí está claro, me parece, porque lo leemos en las sentencias que emite más claramente el Tribunal Constitucional, que desarrolla ampliamente, ¿no? Y en sus fundamentos lo va diciendo, ¿no? Las salas supremas también quisieran hacer lo mismo, pero son miles de expedientes y hay que sacarlos, ¿no? Y se hace lo que se puede. Pero también hay, y supongo yo que con este primer pleno casatorio en materia laboral, eso veremos también, ¿no? Luego, como cuarto punto, para la aplicación de estos tratados internacionales por los jueces, también se utilizará para reforzar una decisión basada en el derecho nacional. En este caso, la referencia al derecho internacional no modifica el sentido de la decisión judicial en la medida en que la solución del conflicto podría obtenerse con el único fundamento del derecho interno. Entonces, ¿para qué se utiliza el derecho internacional? Se utiliza como recurso que no direcciona directamente el sentido de la decisión. Entonces, se utiliza solamente como dirían los abogados, como los considerandos de su alegato. Y como dirían los jueces, una fundamentación adicional, pero que no va a cambiar el sentido de la aplicación del derecho interno. A ver, ¿cuáles son las normas internacionales aplicables? Como les digo, los abogados y todos los que participamos en la administración de justicia o en el sistema de justicia, para ser más amplios, vamos a requerir el conocimiento de las normas internacionales. Tenemos las emitidas por la OIT, los principios y derechos fundamentales incluidos en la Constitución de la OIT, en el preámbulo de la Declaración de Filadelfia de 1946. También la Declaración relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo de 1998 que les estuve explicando. También los convenios de la OIT, que son tratados internacionales, y las recomendaciones, que son instrumentos no vinculantes, también les expliqué ya con antelación. También tenemos las declaraciones, las resoluciones de la OIT, que no son vinculantes. El caso de las resoluciones de la OIT, tenemos, por ejemplo, cuando el Comité de Derecho Sindical de la OIT emite sus conclusiones, ¿no? Y estas conclusiones son elevadas al Pleno, pero antes de ello se remite a los estados. Y no nacen porque sí esas conclusiones, sino que se originan en una queja, sea de un sindicato, sea de trabajadores, ¿no? O también pueden ser empleadores, porque lo hacen contra el Estado. Entonces, en esas circunstancias, estas conclusiones que llegan a los estados, ¿no? En las que se recomienda, por ejemplo, mejorar una ley
que consideran que está infraccionando los convenios internacionales, determinados convenios internacionales, necesariamente esas recomendaciones se van a tener que hacer caso, porque de no ser así, el Estado queda como un violador de los tratados internacionales, y ante la comunidad económica mundial pasa a ser un paria, porque económicamente nadie le va a otorgar préstamos, nadie va a querer hacer negociaciones con un Estado que viola tratados internacionales. Esto es lo que ocurrió, se acordarán ustedes, sí, hay mucha gente joven, pero también hay gente muchachona, así, 30 años como yo, ¿no? Entonces, se acordarán que en el 93, 92-93 salió la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Y en esta, por ejemplo, uno de los artículos con relación a la formación de los sindicatos, ¿no?, que decía que automáticamente se cancelaba el registro sindical a la sola petición de cualquier persona que tuviera interés suficiente. Y así se cancelaron un montón de sindicatos, el registro de muchos sindicatos. Entonces la OIT, llegó la denuncia, ¿no?, la queja a la OIT, y la OIT en una de sus conclusiones y recomendaciones le decía al Estado peruano: adecúate al convenio 87, estás infraccionando el convenio 87, estás infraccionando la libertad sindical, porque el Estado no tiene por qué participar, no tiene por qué intervenir en la cancelación de una organización sindical. Eso corresponde a los propios trabajadores. Entonces, y tampoco tiene por qué intervenir el empleador. Ya, ese es uno. Otro, también con la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, la caducidad de los convenios colectivos. La caducidad y de todo el convenio. Entonces tuvieron que superar, también tuvieron que corregir. Entonces, como se fue corrigiendo de a pocos, ¿no?, después se tuvo que sacar el texto único ordenado, que es el 010-2003, después de 10 años. Después de 10 años se corrigió, pero en esos 10 años Perú era mal visto, pues, por su política en contra de los sindicatos, en contra de la libertad sindical, en contra de la negociación colectiva, y tuvo que modificarse todo ello. Bien. Entonces, si bien no son vinculantes, por no quedar, como les he dicho, ante la comunidad internacional, tienen que rectificar. También tenemos la Organización de Naciones Unidas, a la que pertenece la Organización de Estados Americanos, y tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. También igualmente en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
tenemos artículos específicos que hablan sobre la remuneración, sobre la libertad sindical, sobre el derecho al acceso al trabajo y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos aún más. Incluso existen artículos en los que, por ejemplo, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 23, para ser específica, habla sobre el derecho al trabajo y el acceso a este. Después el artículo 8 también se refiere a que nadie puede ser sometido a esclavitud ni a trabajo forzoso. El artículo 22 se ocupa del derecho a la seguridad social. Son normas muy antiguas. Tenemos el convenio de la OIT, que es el 158, muy poco conocido, muy poco invocado, pero es relativo al despido. Yo que me acuerde, hago memoria y no me acuerdo de haber visto que en alguna demanda hayan invocado. Ya habíamos hablado del convenio 100 de la OIT con relación a la remuneración. Luego también el convenio 87, que es sobre la libertad sindical y protección del derecho de sindicación o sindicalización, como quieran decirlo. ¿No? Tenemos también el 98, ¿no? el convenio 98, que es el derecho de sindicalización o sindicación y el derecho de negociación colectiva. Y también acá se menciona dentro de este convenio la protección, ¿no? El fuero sindical. Y así vamos a tener incluso el convenio 135 de la OIT, que se refiere a los representantes de los trabajadores. Y también hay otro convenio en específico con relación a los empleados públicos. Entonces, tenemos bastante material. Espero que, como me toca nuevamente estar con ustedes la próxima semana, voy a tratar de hacer una compilación, ¿no? Para que puedan tenerlo, porque realmente es importante, ¿no? Es importante. Entonces, dentro de mi tema no estaba esto, pero ya que se ofrece, voy a hacerlo porque me parece importante. Están unos cuantos, pero lo voy a tener. Luego, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, miren, de 1948, en el artículo 4 y también en el artículo 23 se reconoce el derecho de constituir sindicatos y afiliarse a estos. Y así tenemos diversos artículos en las normas internacionales que he mencionado, que comprende el derecho del trabajo, el derecho a la seguridad social, el derecho de los trabajadores a afiliarse, constituir sindicatos y a la negociación colectiva. Y también hay convenios, como por ejemplo el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y también el Pacto Internacional de los Derechos, los famosos que se llaman DES, que son derecho
Pacto Internacional de los Derechos culturales, sociales y económicos. Ya. Pero como yo me he acostumbrado a abreviarlo, lo digo DES, ¿no? Entonces, esos son los famosos DES. Pues bien, ahí también tratan sobre materia procesal, ¿no? Y el artículo 23 o 12 señala que toda persona tiene el derecho de un trato justo y que el proceso tiene que ser breve en su instancia nacional. Entonces, estas normas siempre las hemos tenido. Lo que pasa que no se han utilizado mayormente. En la Corte Suprema sí. En la Corte Suprema sí hacemos, yo cuando estaba ahí hacíamos mención muchas veces a estos pactos internacionales, ¿no? Como normas del derecho internacional aplicables a nuestro derecho interno. Bien, creo que con esto, si es que no hay preguntas, estamos concluyendo la jornada de hoy y nos vemos la próxima semana, ¿no? Y espero que me traigan preguntas, que no se duerman, necesito estar cansado mi colega, ¿no? Entonces, espero que ya, doctor, no sea tímido, apláudame nomás. ¿Es el doctor García? Ah, sí, tengo buena memoria. Que hace tiempo, recién he regresado a la sala laboral. Recién. Tuve 3 años en la Sala Suprema y anteriormente 5 años fuera del Poder Judicial, litigando en el sistema interamericano. Así que algo de experiencia tengo también al respecto. No, y con el mayor gusto, por eso les digo, pregúntenme, no me preguntan, ya me voy triste, pues no me preguntaron nada. Bueno, hasta la próxima semana entonces.